Imagina por un momento que el villano más temido del universo 7 no solo hubiera conquistado planetas, sino que hubiera recibido oficialmente el título de Dios de la Destrucción. No como un tirano cualquiera, sino como una entidad divina encargada del equilibrio universal. La pregunta es simple, pero poderosa: ¿Freezer realmente pudo haber sido un dios de la destrucción? Y si tenía el poder necesario, ¿por qué nunca lo fue? Para responder esto, primero debemos entender qué significa ser un dios de la destrucción dentro del universo de Dragon Ball Super. Personajes como Beerus no son simplemente seres fuertes que destruyen por capricho. Su función es mantener el equilibrio cósmico. Cuando una civilización se vuelve demasiado peligrosa, cuando un planeta amenaza el desarrollo universal, o cuando el balance entre creación y destrucción se altera, ellos intervienen. No actúan por emociones personales, sino por deber. Beerus, por ejemplo, puede destruir un planeta entero con el Akai, una técnica de energía de destrucción que borra la existencia misma. Sin embargo, pasa la mayor parte del tiempo durmiendo o evaluando si algo realmente merece ser eliminado. No destruye por orgullo. No destruye por venganza. Destruye por equilibrio. Ahora pensemos en Freezer. Desde su primera aparición en Dragon Ball Z, Freezer fue presentado como un emperador galáctico. No era un guerrero que buscara superarse, como Goku. No era un príncipe orgulloso que quisiera redimirse, como Vegeta. Era un conquistador. Un tirano. Alguien que gobernaba por miedo. Pero también era un prodigio. Sin haber entrenado seriamente en toda su vida, logró dominar vastos territorios del universo. Y cuando finalmente decidió entrenar durante apenas 4 meses, alcanzó la forma Golden Freezer, un nivel que le permitió enfrentarse a Goku en Super Saiyajin Blue. Más adelante, en el manga, su transformación Black Freezer superó incluso a Goku y Vegeta en sus estados más avanzados. En términos de poder bruto, Freezer claramente tenía el potencial para ser considerado candidato a Dios de la Destrucción. Su capacidad de adaptación es extraordinaria. Su resistencia es absurda. Sobrevivió a la destrucción de Namek, fue reconstruido tras ser derrotado por Trunks del futuro, regresó del infierno y volvió a posicionarse como una amenaza real para los guerreros más poderosos del universo. Entonces, si tenía el poder, ¿qué le faltaba? La respuesta está en algo más profundo que la fuerza física, la mentalidad. Un dios de la destrucción no puede actuar impulsivamente. No puede dejarse dominar por el ego. No puede buscar venganza personal como prioridad absoluta. Y aquí es donde Freezer falla. Freezer guarda rencor durante años. Su odio hacia los Saiyajin no fue simplemente estratégico, fue personal. Disfruta humillar a sus enemigos. Disfruta prolongar el sufrimiento. No destruye solo por necesidad, sino por placer y demostración de poder. Beerus puede enojarse, sí. Puede destruir por capricho en algunos momentos. Pero incluso él reconoce límites. Sabe que responde ante una jerarquía mayor, el gran sacerdote y los Zeno. Acepta esa estructura divina. ¿Podemos imaginar a Freezer aceptando estar por debajo de alguien? Ese es otro punto crucial. Un dios de la destrucción no es la máxima autoridad del multiverso. Está subordinado. Debe obedecer reglas. Debe presentarse ante llamados oficiales. Debe aceptar que existe alguien por encima. Freezer, en cambio, siempre ha querido estar en la cima absoluta. No desea ser parte del sistema. Desea controlarlo. Durante el torneo del poder vimos algo interesante. Freezer trabajó en equipo. Colaboró con Goku cuando fue necesario. Incluso tomó decisiones estratégicas que beneficiaron al universo 7. Eso demuestra que puede actuar con inteligencia y frialdad cuando la situación lo requiere. Sin embargo, lo hizo por conveniencia. Porque su propia supervivencia dependía de ello. No fue altruismo. No fue sentido del deber. Fue cálculo. Un dios de la destrucción no puede depender únicamente de conveniencia personal. Debe tener una filosofía alineada con el equilibrio universal. Otro elemento importante es el entrenamiento con un ángel. Whis entrena a los candidatos potenciales. No solo les enseña técnicas, sino control mental, dominio del ki divino y comprensión del balance cósmico. Goku y Vegeta entrenan bajo esa guía porque desean superarse. Buscan mejorar. Freezer entrena para dominar. Si Whis intentara enseñarle disciplina, ¿la aceptaría? ¿O buscaría manipular la situación para obtener poder y luego romper las reglas? Históricamente, Freezer no respeta límites cuando tiene ventaja. Su historia está llena de traiciones estratégicas, manipulación y abuso de poder. Un dios de la destrucción que utilizara el Akai sin control podría alterar peligrosamente el balance universal. También debemos considerar el aspecto político dentro del multiverso. Cada universo tiene su propio dios de la destrucción. Algunos son más competentes que otros.
Si en algún momento Beerus necesitara un sucesor, tendría que elegir a alguien con estabilidad emocional suficiente para no destruir el universo por impulso. Vegeta fue considerado más cercano a ese rol que Freezer. Y eso dice mucho. Vegeta tiene orgullo, sí, pero también ha evolucionado. Ha aprendido a proteger en lugar de solo conquistar. Ha desarrollado sentido de responsabilidad. Freezer no ha mostrado una evolución moral real. Ha evolucionado en poder, pero no en valores. Ahora bien, imaginemos un escenario hipotético. Freezer es elegido como dios de la destrucción. Obtiene dominio total de la Kai. Aprende a usar energía divina a la perfección. ¿Qué pasaría? Al principio, probablemente sería extremadamente eficiente. Destruiría amenazas sin dudar. Eliminaría civilizaciones débiles que no aporten desarrollo. Podría incluso aumentar el nivel mortal promedio del universo mediante una selección brutal. Pero eventualmente, su ambición lo llevaría más allá. Intentaría expandir su autoridad. Quizás cuestionaría órdenes superiores. Tal vez buscaría superar a otros dioses de la destrucción para consolidar poder. Y eso generaría conflicto. El sistema divino no permite que un dios actúe como emperador personal. Si cruzara ciertos límites, el gran sacerdote podría intervenir. Incluso Zeno podría borrar su existencia. Freezer, al buscar supremacía absoluta, estaría en constante riesgo de desafiar ese orden. Por eso, aunque tenía el poder necesario, carecía del perfil adecuado. Ser un dios de la destrucción no es solo destruir. Es aceptar una responsabilidad dentro de una estructura mayor. Es entender que la destrucción es una herramienta, no un capricho. Freezer nunca ha visto la destrucción como herramienta de equilibrio. Siempre la ha visto como instrumento de dominio. ¿Podría cambiar? Teóricamente sí. En el torneo del poder demostró que puede cooperar. Mostró paciencia. Incluso mostró cierta capacidad estratégica más allá del odio inmediato. Pero hasta ahora, cada vez que obtiene más poder, lo usa para reforzar su imperio, no para proteger el balance universal. En conclusión, Freezer sí pudo haber sido un candidato en términos de fuerza y talento natural. Su crecimiento acelerado lo convierte en uno de los seres con mayor potencial del universo. Sin embargo, su ambición desmedida, su necesidad de supremacía y su falta de compromiso con el equilibrio lo descalifican. No fue elegido porque el puesto exige algo que Freezer nunca ha demostrado tener: responsabilidad cósmica por encima del ego personal. Y quizás esa es la diferencia fundamental entre un emperador y un dios. Un emperador gobierna para sí mismo. Un dios destruye por el orden del universo. Freezer siempre quiso ser rey, pero nunca quiso ser guardián.